En Castilla-La Mancha hay cerca de 43.000 personas que sufren COVID persistente, entre un 10 y un 15% de los pacientes que han superado la fase aguda de la enfermedad. Aunque Sanidad aún no reconoce el diagnóstico, los afectados reclaman una unidad multidisciplinar para el tratamiento de una sintomatología tan variada que puede ir desde problemas cognitivos hasta digestivos, respiratorios e incluso neuropáticos. Lo que intentamos sobre todo es devolverles a la normalidad, que vuelvan a ser esas actividades de la vida diaria como antes, y va basado ya sea con técnicas específicas cuando son pacientes neurológicos o pacientes respiratorios, y con ejercicio terapéutico para volver a coger la fuerza y las ganas de moverse cada día. Comenzó publicando viñetas en redes sociales, pero en los últimos 3 años el proyecto no ha dejado de crecer, tanto que se ha convertido en libro. Abuelán es un homenaje al papel de los abuelos en el cuidado de los nietos, pero también una reflexión sobre la crianza y la conciliación. Y Joli Navarro, su autora, una periodista que decidió cambiar la palabra por la imagen. Que es fundamental, que los cuidados son la vida, ¿no? Entonces no solo lo pueden realizar o tenemos que tirar de las personas mayores, sino que creo que, que hay otras maneras. La literatura centrará la programación cultural de otoño en la ciudad, el Día de las Escritoras, tertulias, jornadas sobre terror. Completan las actividades que desarrolla el Ayuntamiento y que incluyen también a la figura del rey Alfonso X el Sabio, haciendo un guiño a los traductores. De un otoño cargado de luz en la música, en el cine, en el teatro, y que va a tener como uno de los ejes destacados la literatura. Va a protagonizar, como saben, una agenda nuevamente cargada de iniciativas. Más allá de su impresionante obra pictórica, El Greco dejó otras muchas huellas de su paso por Toledo. El Archivo Histórico Provincial guarda hasta 170 documentos relacionados con su vida y obra que permiten reconstruir su estancia en la ciudad. Hoy les animamos a conocer alguno de ellos. Anualmente se realizarán 30.000 intervenciones quirúrgicas en el Hospital Universitario de Toledo. El servicio de esterilización del hospital está capacitado para asumir el lavado y esterilización de todo el instrumental utilizado en quirófano. 700 metros cuadrados de instalaciones, donde se ha introducido un sistema informático que garantiza la trazabilidad y la seguridad de todo el instrumental. Hoy les proponemos, para empezar, un recorrido por estas instalaciones. Quédense con nosotros, esto es Zoom. Entramos en las tripas del Hospital Universitario de Toledo, en la central de esterilización. 700 metros cuadrados dedicados a la limpieza y esterilización de todo el instrumental que se utiliza en quirófanos. En estas instalaciones se procesará el instrumental utilizado en las cerca de 30.000 intervenciones quirúrgicas que anualmente se realizan y de todo el material estéril necesario para la actividad hospitalaria. Un servicio que desde su concepción primigenia tiene diferencias con la forma de trabajar en el Hospital Virgen de la Salud. Cambia totalmente el concepto y la forma de trabajar, los circuitos y todo. Aquí simplemente se va a limpiar todo el instrumental y se va a procesar para la esterilización para todo el bloque quirúrgico. Cosa que en el viejo todo se hacía dentro del bloque quirúrgico. Ahora sale fuera y ahorramos tiempos quirúrgicos de entre caso y caso porque todo se va a hacer aquí. La nueva central de esterilización, ubicada en la planta baja del hospital, comunica verticalmente con los bloques quirúrgicos mediante 2 núcleos de ascensores, estableciéndose un área para circuito limpio y otro de retorno o circuito sucio. La coordinación con los quirófanos es fundamental para el éxito de este nuevo servicio. Si sabemos que tenemos que hacer una laparoscopia o que tenemos que hacer una prótesis de rodilla, tener un estándar, aunque luego siempre va a haber puntualizaciones, en el que nosotros desde aquí abajo, sabiendo la programación quirúrgica, incluso con un día, una semana o tiempo de antelación, vamos a preparar en estos carros que veis ahí toda la intervención entera. En eso estamos ahorrando muchísimo tiempo. Estas instalaciones, que ocupan 700 metros cuadrados, constan de 3 áreas diferenciadas y delimitadas. La zona de lavado-descontaminación, con 4 lavadoras, la de preparación, empaquetado, almacenaje y etiquetado de material estéril, y la de esterilización, donde se encuentran 5 autoclaves y 2 de baja temperatura. El área de lavado-descontaminación es la puerta de entrada del material y constituye el primer paso básico y fundamental de la central de esterilización.
Y aquí llevamos la primera parte, que es la conservación, que se echa ya un desinfectante y conservante del instrumental para que no se deteriore, para que no se oxide. Luego hacen el primer lavado manual y luego ya el que te da el certificado de limpieza, que son las lavadoras, que ya lleva unos testigos y unos indicadores de que ese instrumental está totalmente desinfectado, porque luego ya sí necesitamos la esterilización, que son otros controles diferentes al del lavado. En el siguiente espacio se sitúan los puestos de preparación, revisión y empaquetado de contenedores, los aparatos de autoclaves y de diferentes tamaños para la esterilización a baja temperatura y el área de almacenaje y distribución de material estéril. El nuevo servicio tiene más puntos de control y más test de diagnóstico, con lo cual se garantiza una seguridad al 100%. Lo importante, tanto del lavado como del esterilizado, siempre hemos dicho que es la limpieza, porque con que haya algo orgánico, que aunque haya un trozo, una partícula de sangre, un trozo de grasa, lo que sea, aunque lo esterilicemos, el instrumental va a estar estéril, nos va a dar todos los controles, pero no se puede considerar, entre comillas, estéril porque no está bien limpio. Entonces ahora ese proceso de limpieza como que tiene más pasos. Una vez esterilizado el instrumental, se procede a su asignación y envío a los servicios quirúrgicos en el interior de carros de transporte estancos para garantizar las condiciones de esterilidad. La nueva central de esterilización cuenta con un sistema de trazabilidad informatizado, lo que conlleva un incremento de la seguridad del paciente y del personal. Este servicio dará cobertura al trabajo que se realice en los 25 quirófanos de los que dispone este hospital, donde se realizarán 30.000 operaciones quirúrgicas al año. Abuelanz comenzaron siendo viñetas que retrataban este momento social en el que vivimos respecto a la crianza y a la imposibilidad, ¿no? O dificultad para conciliar. De ahí dio el salto a una exposición que por primera vez estuvo en Illescas, en la Fundación Funcabe, el Museo del Greco, y bueno, pues de ahí ha ido recorriendo en la ciudad de Madrid distintos espacios de igualdad, y también es una exposición permanente en Asturias. Y después de la publicación de las viñetas en redes sociales y del recorrido por exposiciones, el proyecto de Joli Navarro ha seguido creciendo para convertirse en libro a través de una campaña de micromecenazgo a la que acceder en su web o en la plataforma goteo.org y así seguir reflexionando sobre el papel de los abuelos. Yo creo que de alguna forma las personas mayores nos arraigan, nos dicen de dónde venimos, nos cuentan nuestra historia, ¿no? Que a veces olvidamos por nuestros ritmos de vida, a veces no sabemos cómo hemos llegado a algo y si tiramos de nuestra historia, ¿no? Sabemos por qué estamos ahí. Y esa memoria la tienen nuestras personas mayores. Yo creo que es importante, ¿no? Visibilizar que es fundamental, que los cuidados son la vida, ¿no? Entonces no solo lo pueden realizar o tenemos que tirar de las personas mayores, sino que creo que, bueno, pues que hay otras maneras. Y así Abuelanz seguirá visibilizando el papel de los abuelos y las abuelas en el cuidado de nuestros hijos, la aventura de esta periodista que en 2014 se convirtió en madre y decidió cambiar la palabra por la ilustración. Pero aún queda más, el paso siguiente, que las personas mayores le cuenten sus experiencias vitales y ella las transforme también en imagen, un capítulo aún por escribir. El COVID sí ha llevado mucho en los últimos 18 meses. Lo más importante, la vida de miles de personas, pero también nos quitó la libertad, muchos sueños y nos dejó la certeza de que somos vulnerables. A día de hoy, las UCI siguen albergando pacientes con coronavirus, pero son muchos más los que están fuera, en sus casas, sufriendo aún los síntomas derivados de lo que se llama
el COVID persistente. Estefanía es una de ellas. Se contagió en marzo de 2020. Comenzó con unos fuertes dolores de cabeza que pasaron al pecho y se le diagnosticó neumonía. Luego vinieron otros muchos más. Y posteriormente me diagnosticaron pericarditis, estoy con neuralgias también, síntomas neurológicos. Se me caían las cosas de las manos, se me caía el pelo, manchas por la piel, cardenales continuos, temblores, debilidad en las uñas, bueno, una cantidad de conjuntivitis, visión borrosa. Juan pasó la enfermedad como un resfriado fuerte. A día de hoy sigue padeciéndola. Mis síntomas son principalmente neurológicos. Me empezaron a quemar los pies, las manos y la cara. Y luego, posteriormente, pues bueno, fueron creciendo un sinfín de síntomas que he tenido, bueno, pues hasta 22 síntomas. Problemas respiratorios, agotamiento extremo, temblores, problemas intestinales, problemas polineuropatías, que es lo que más me ha afectado. Independientemente de la patología, 2 de cada 3 pacientes ingresados en una UCI necesitan terapias de rehabilitación, tan solo aunque sea por la debilidad con la que salen. La fisioterapia es fundamental para su recuperación. En el caso del COVID persistente y sus múltiples secuelas, más aún. Lo que intentamos sobre todo es devolverles a la normalidad, que vuelvan a ser esas actividades de la vida diaria como antes. Y va basado ya sea con técnicas específicas cuando son pacientes neurológicos o pacientes respiratorios y con ejercicio terapéutico para volver a coger la fuerza y las ganas de moverse cada día. El COVID persistente no está aún reconocido como enfermedad por el Sistema Nacional de Salud, aunque la OMS lo tipificó este año. De ahí se creó la asociación regional adscrita a la Long COVID ACTS de ámbito estatal. Desde ahí luchan por visibilizar esta patología y por que se reconozca, además de por la investigación. Esto no puede quedar aislado, somos muchísimas personas y somos personas jóvenes y cada vez más. Entonces creemos que la investigación es muy importante, pero también somos conscientes de que la investigación no va de la noche a la mañana. Mientras tanto, pues pedimos a los gobiernos regionales que sí que pueden hacer más, crear unas unidades que nos concentren más, para tener una atención más centralizada, que no estemos desperdigados. A día de hoy la asociación cuenta con 70 miembros en toda la región, pero la cifra de afectados es mucho más numerosa. Se quedan afectados entre un 10 y un 15% de los que pasan la fase aguda. Entonces estamos hablando que en Castilla-La Mancha podemos estar con COVID persistente entre 38.000 y 43.000 personas. Son muchas. Desde la Asociación de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha aseguran que es casi imposible saber cómo cursa el COVID persistente. La sensación generalizada de los pacientes es de desconcierto y miedo ante lo desconocido. Advierten los fisioterapeutas que los jóvenes están ahora mismo en el punto de mira. ¿Cómo puede ser que yo con 35, con 36 años, es que no puedo hacer mi vida normal? Es que quiero, voy al médico, me dice que estoy bien, que no tengo nada, pero es que no puedo. No puedo, tengo lagunas mentales, me cuesta concentrarme, me canso enseguida. Y claro, tú lo único que puedes decir es hay que trabajar y buscar una mejora. No sabemos hasta dónde podemos llegar. El límite lo marca la enfermedad y la genética y los hábitos de vida de cada uno. Una enfermedad desconocida que nos ha golpeado duramente y sin piedad y contra la que debemos seguir luchando con investigación, con terapias, vacunas y sobre todo con prudencia. Después de sus aventuras en el tiempo entre costuras, había muchas ganas por saber más de ese personaje que creó María Dueñas y del que sus lectores se enamoraron. Sira ha sido el libro más prestado por la Biblioteca de Castilla-La Mancha durante el verano, en una lista en la que no faltan autores que ya son clásicos. ¿Cómo enfrentarse a quienes manejan el poder en las sombras? Se llevó el premio Planeta por Terra Alta, que también está entre los libros preferidos por los lectores de la biblioteca. Pero en el puesto número 2 se sitúa Independencia de Javier Cercas, la segunda entrega de las aventuras del mozo Melchor Marín, que nos sitúa en un futuro próximo, mediados de los años 20 del siglo XXI.
¿Y si el destino de las personas tendiera un hilo invisible que las conecta con aquellos que deben encontrar? ¿Y si la vida solo fuera un viaje para encontrarlos? Interrogantes que lanza Sandra Barneda en un océano para llegar a ti. Tercer puesto de la clasificación. Otros títulos le sonarán. Es una crónica del amor a los libros desde la antigua Grecia hasta las páginas de luz de nuestro presente. 30 siglos de la historia de los libros en un libro. El infinito en un junco fue Premio Nacional de Ensayo y toda una sorpresa. También engancha a los lectores de la biblioteca, aunque hay para todos los gustos. El juego del alma, de Javier Castillo, Alas de plata, de Camila Lackberg, la única escritora extranjera que aparece en la lista, o una emotiva historia de aprendizaje, Llévame a casa, de Jesús Carrasco. La novela transcurre entre polos geográficos que conozco bien. Uno es Torrijos, el pueblo de Toledo en el que yo me crié, en el que viví desde los 4 hasta los 19 años. Y otro escenario importante, el otro polo geográfico de la novela es Edimburgo, en Escocia, la capital. Y también hay quien se decanta por la novela histórica Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Fue Premio Planeta en 2020. Y dejen que añadamos un nombre más, la vuelta de Eduardo Mendoza con Transbordo en Moscú. Nadie como él para analizar algunos fenómenos sociales de finales del siglo XX y hacerlo con humor. Toledo Lee es el nuevo programa que pone en marcha el Ayuntamiento de la capital para celebrar el otoño cultural. En él encontramos propuestas como la que se va a desarrollar el próximo lunes, que estará dedicado a las escritoras, o también el que tendrá lugar en la Escuela de Traductores de Toledo, haciendo un guiño al rey Alfonso X el Sabio, en el año en el que celebramos el 8º centenario de su nacimiento. Va a tener en la traductora de la saga Juego de Tronos, Cristina Macías, y del escritor Ian Watson, como saben, de ciencia ficción, precisamente uno de los ejes importantes, de este asunto de jornadas literarias. Además, en colaboración con la Asociación de Libreros de Toledo y a través de las bibliotecas municipales, se van a desarrollar una serie de iniciativas culturales y educativas dirigidas a todos los públicos. Con ello, Toledo, octubre y el otoño se baña de letras. De un otoño cargado de luz en la música, en el cine, en el teatro, y que va a tener como uno de los ejes destacados la literatura. Va a protagonizar, como saben, una agenda nuevamente cargada de iniciativas. Los jóvenes también forman parte importante de este programa a través de los encuentros literarios en los institutos a partir del mes de noviembre. Tendremos con nosotros a escritoras como Mónica Ojeda, autora de Las Voladoras, a Michelle Roche, autora de Mala Sangre, o a David Roas, autor de Invasión. Es una iniciativa que pretende acercar la producción literaria y el noble oficio del escritor a los alumnos de educación secundaria obligatoria. Completa este programa las terceras jornadas de literatura de terror durante todos los miércoles del mes de noviembre. Opciones muchas y libros donde elegir más, sobre todo si se quiere disfrutar de un ratito con la literatura. Llegó a España procedente de Italia en 1576 y se quedó para siempre, en una etapa fascinante, en parte el siglo de oro, brillante y floreciente para el arte y la cultura. Y aunque nada se sabe de cómo fueron sus primeros años en esta ciudad, sí sabemos que su talento y la colaboración de algunos amigos influyentes fueron abriéndole paso en el panorama artístico. Pero más allá de la fama del Greco como pintor, que ha llevado el nombre de Toledo por todo el mundo, el Greco, como vecino de la ciudad, padre y maestro de su taller, también ha dejado huella en numerosos archivos. Hasta 170 documentos conserva el Archivo Histórico Provincial entre sus fondos, como nos cuentan en una de las últimas propuestas del Portal de Cultura de la Junta. Los primeros cuadros que pintó en Toledo fueron para el monasterio de Santo Domingo el Antiguo. El archivo conserva el contrato y las condiciones que firma Juan Bautista Monegro con el deán don Diego de Castilla para realizar los retablos de la iglesia monacal por 900 ducados, según las trazas y diseños del Greco.
2 años más tarde, en 1579, el Greco recibe el encargo de la catedral, de la que será una de sus obras más emocionantes, el expolio. La obra, después de ser realizada, fue sometida a tasación por parte de Luis de Velasco y Nicolás de Vergara, originando el primer desencuentro entre el pintor y la catedral primada. El documento que conserva el archivo es el del nombramiento de los tasadores, que incluye su firma. Además, los contratos de alquiler de las casas donde vivió nos permiten descubrir en qué lugares residió y los costes del alquiler. De 1585 es este contrato, firmado por Juan Antonio de Cetina, por el alquiler de diversas estancias dentro de las casas del Marqués de Villena, que estarían situadas donde actualmente se encuentra el Paseo del Tránsito, en plena judería toledana. En 1586 recibió el encargo de pintar el entierro del señor de Orgaz a través del contrato firmado con el cura párroco, en el que se estipulaba cómo debía ser la escena representada. Y aunque se sabe que en la ciudad era conocido por su gentilicio, greco o griego, es curioso que suscriba con este apodo en uno de los documentos notariales, que, como podemos ver, se muestra incluso tachado y repetido. De la elaboración del retablo de la capilla del Colegio San Bernardino, el archivo conserva acuerdos, cuentas, cartas de pago y libranzas. Y su última firma, realizada los últimos días antes de morir y ya muy deformada, producto de su estado de deterioro físico a una avanzada edad. El Greco fallecía el 7 de abril de 1614.